Vamos a trabajar ahora con las resoluciones del video, que espero que les haya sido de su agrado, que lo hayan podido entender y que las respuestas que hayan arribado con sus compañeros sean, bueno, reflexivas, sobre todo más allá de que estén bien o no. Lo que buscamos es que puedan tener una reflexión crítica y que sea sostenida con argumentos. Aquí no estamos trabajando sobre cuestiones bien o mal, sino simplemente sobre que ustedes puedan adquirir una capacidad reflexiva sobre los fenómenos que se les presentan. Vamos con la resolución número 1, que nos hablaba y nos decía entonces: el título de Vida María puede leerse como una metáfora de la situación planteada, es decir, ¿qué entendemos por Vida María? Pensando en la niña del video que vimos, cómo ella transcurre su vida desde su niñez hasta su vejez y qué puede representar entonces Vida María como tal. En una concepción plana, Vida María podría entenderse como un estilo de vida que gira en torno a una espiral y que trasciende de generación en generación. Es decir, es una forma, es un mecanismo de vida y que se va transmitiendo de generación en generación. Así como en la primera parte del video, ella es corrida por su abuela para que le vaya a ayudar y ella empieza a recorrer todo el círculo de la vida en ese patio de tierra hasta que es ella finalmente la que corre a su nieta. Es decir, tras generación, nosotros vamos a poder viendo que María va a ser siempre la misma, o por lo menos va a tener siempre el mismo fenómeno y la misma forma de vida. Entonces, Vida María podría ser una forma de vida determinada, que en este caso los autores del video le dijeron María, podría haber sido cualquier otro nombre, pero Vida María simbólicamente está representando una forma de vida que se repite cíclicamente y en espiral a lo largo de las generaciones. No hay cuestionamientos, independientemente de quién haya sido María. Esta forma de vida no tiene un cuestionamiento, no tiene una heroína que se revela ante una determinada situación dada y que busca cambiar esa condición. Independientemente, vamos a ver la parte del video allí donde empiezan a correr las hojas de ese cuaderno, que hay muchos nombres: María Dolores, María Fátima, etc. Pero siempre, independientemente de Fátima o de Dolores, termina siendo María. Es decir, independientemente de quién haya estado allí, la forma de vida es siempre igual. Y esto es muy fuerte simbólicamente hablando, porque estamos hablando de que hay un condicionamiento externo a cómo ella va a vivir su vida. En este caso, María puede ser María Dolores o puede ser María Fátima, pero siempre es María la que va a estar viviendo esa vida de esa misma manera. El condicionante de su vida y sus acciones va a estar dado por esta vida que ella tiene. Esto ocurre de determinada manera y nadie los cuestiona. De vuelta, no hay una heroína que se revele ante el sistema y que cuestione cómo es esta vida, cómo funciona, sino que lo asume como un ciclo normal y o predestinado. Es así, debe ser así y no ha cambiado en generaciones. Si reflexionamos un instante sobre nuestras vidas, cuántas de nuestras cosas que nosotros hacemos, lo hacemos porque, bueno, históricamente ha sido así, no lo vamos a cambiar ahora. El ser humano tiende a ser conservador por su propia naturaleza, por su propio impulso natural de supervivencia, de moverse en un ámbito conocido, y bueno, esto es un elemento importante a la hora de estudiar la cultura. María vive su vida de una forma natural, sin cuestionamientos, y que la condiciona a ella a una determinada vida con determinadas acciones. Vamos a pasar ahora a la actividad número 2, que dice: escribe tu apreciación del video incluyendo en tus escritos los conceptos de hábitos y representación social. Aquí, bueno, esperamos que cada uno de ustedes haya desarrollado un texto original, es decir, no va a haber dos textos iguales, a no ser que lo hayan trabajado en conjunto con sus compañeros, pero bueno, la idea es un poco reflexionar sobre estos dos conceptos de hábitos y representación social que son tan trascendentes a la hora de entender fenómenos como esto, ¿no? ¿Por qué actuamos de determinada manera cuando da la impresión que no reflexionamos sobre nuestras acciones, sino que estamos actuando por un impulso o una fuerza externa a nosotros mismos? Tanto el hábito como las representaciones sociales son conceptos que pueden colaborarnos a interpretar el video. De hecho, son elementos fundamentales para interpretar el video. El hábito es esta tendencia a percibir o a actuar de manera sin ser consciente de lo que estamos haciendo. Esto es, nos dejamos llevar por esa fuerza porque lo tenemos incorporado desde pequeños. Recuerdan cuando hablamos del proceso de socialización, que se divide en dos partes, esto ustedes ya lo deben haber leído en la lectura,
que tiene dos partes: la socialización primaria, que se da en el seno familiar, y luego el proceso de socialización secundaria, que va avanzando a lo largo de toda la vida cuando nosotros ya empezamos a crecer en edad y salimos del seno familiar. Entonces, todos estos elementos que nosotros culturales que nosotros vamos adquiriendo nos van condicionando nuestra vida y nuestra forma de movernos en la vida, y va condicionando nuestras acciones y nuestras formas de actuar sin que nosotros seamos conscientes de ello. ¿Por qué? Por un hábitus. Luego vamos a tener las representaciones sociales, que son ese sentido común que tenemos incorporado. Es decir, nosotros vemos el mundo y actuamos cuando siempre decimos, bueno, esto es de sentido común. Bueno, ese sentido común son representaciones sociales, son imágenes, son creencias, son valores que nosotros hemos incorporado en nuestra vida o a lo largo de nuestra vida y que nos llevan a actuar de determinada manera. En todos los seres humanos esas representaciones sociales son distintas, porque es cómo se han ido incorporando esas imágenes en cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver que tanto hábitos como representaciones sociales son elementos que nos ayudan a ver por qué María actúa de determinada manera en un primer momento, es decir, por qué esencialmente actúa de la manera que lo hace y por qué además se reproduce una forma de vivir. Porque no es esta María solamente la que ha vivido así, sino han sido todas las Marías, lo veíamos en la actividad anterior. Independientemente, Dolores, Fátima, además, su primer nombre era María y actuaba de determinada manera, y esa reproducción era de generación en generación. Entonces, estos elementos del hábitus de la María del video y las representaciones sociales que han sido las distintas Marías que han transcurrido nos permiten explicarlo y por qué esto funciona de determinada manera. Y que muy posiblemente, si determinados factores no se alteran, se va a reproducir de manera permanente incluso en sus descendientes. De eso vamos a hablar un poco ahora en la resolución número 3, que la pregunta central era, desde tu punto de vista, ¿qué posibilidades existen entonces de que María pueda cambiar esa posición social? Es decir, pueda modificar su estilo de vida, romper con ese loop de generación en generación que las ha condenado a un determinado sistema de vida y que no sabemos si puede estar cómodo o no. Uno entiende que está cómoda porque se ha reproducido, pero quizás hay determinados elementos que podrían cambiar y mostrarle otra forma de vida. Entonces la pregunta 3, que apuntaba a que si María podía cambiar eventualmente de posición social y qué situaciones podría facilitar mucho estos cambios, vamos a tener como una posible explicación que las alternativas de cambio para nuestra María y todas las Marías de su familia, que es lo esencial, viene dado por dos partes. Una parte, un cambio en las condiciones materiales, es decir, hay algo en las condiciones materiales, salir de ese rancho, un viaje, alguien que venga de afuera, que le permita visualizar que otra vida es posible. Porque hasta ese momento lo que ellos han incorporado, que esa es su vida. Y que durante todas las generaciones María debe comportarse de determinada manera. Entonces tiene que haber un cambio material que le permita visualizar otra realidad posible. Y luego, de la mano de este cambio en lo material, tiene que venir un cambio obviamente en sus ideas y en sus costumbres propias y de su entorno que le hagan comprender la posibilidad de una vida diferente a la que tiene. Es decir, un cambio material, es decir, un elemento material. En el video es muy simbólico el hecho del balde de agua y del mortero donde ella pisa el trigo, uno supone, para hacer la harina, porque son los elementos condicionantes de su vida, son dos cuestiones materiales. Quizás si ella cambiara las cuestiones materiales y además sus ideas y sus percepciones del mundo, se podría dar un cambio en su vida, entender que no necesariamente todas las Marías deben ser de esa manera, sería lo que facilitaría o en parte aunaría la idea de un cambio en su condición de vida. Pero bueno, para ello debe cambiar tanto el hábitus como las representaciones sociales y por ende estos dos conceptos son tan importantes a la hora de explicar este video. Esos son las dos partes que uno le permitiría a María cambiar su vida. Vamos a pasar entonces ahora a lo que son las preguntas de múltiple opción. Pasamos entonces ahora a la parte de los ejercicios múltiple opción. Vamos a trabajar en conjunto 3-4 opciones de preguntas para que vayamos entendiendo la lógica también un poco de las autoevaluaciones y vayamos incorporando los conocimientos desde otro punto de vista. Siempre atento a que, bueno, más allá de que esto tiene respuestas correctas e incorrectas, lo que apuntamos es a que puedas construir tu propia reflexión sobre estos fenómenos y tus propios argumentos a la hora de evaluar o de estar al frente de un fenómeno, en este caso social.
El primer ejercicio nos va a decir, compara la situación de María con la de una niña de clase media que estudia en una escuela prestigiosa. ¿Qué tienen ellas en común? María, claramente, María del video, no era una niña de una clase acomodada, sino más bien una clase baja, con condiciones económicas y materiales bastante precarias, que debe trabajar desde una infancia. Podemos ver a la abuela cuando le reta y le pide que le vaya a ayudar, que no era una infancia feliz desde el punto de vista de que no tenía posibilidades de jugar o que tenía posibilidades de esparcirse. Ella estaba en una actitud, cuando inicia el video, quizás soñadora, escribiendo su cuaderno, hasta que la abuela la reta y la obliga a ir al patio para ayudarla con el agua, y a partir de allí inicia en una forma genial la evolución de toda su vida. Entonces podemos plantear que María no era necesariamente una niña de una clase acomodada, sino más bien todo lo contrario, una clase quizás más pobre. Entonces, ¿qué vamos a tener en común una María como la del video con otra María, por así decirlo, de una clase más acomodada, que asiste a una escuela prestigiosa, que viene de una familia, podemos hablarlo tipo o funcional? Siempre que hablamos de estos estereotipos vale la pena aclarar que son culturalmente construidos. Entonces, pensando también en el hábito, en las representaciones sociales, en los elementos culturales que hemos venido dialogando, bueno, vale la pena aclarar que la familia tipo, la cual nosotros hablamos siempre, mamá, papá y 2 o 3 hijos, es también una construcción social y que debería mutar a lo largo del tiempo a medida que la cultura también vaya cambiando. Pero bueno, sin irnos más en el tema, comparando a María del video básicamente como una miembro de una clase social más postergada, con una María quizás de una clase más acomodada, con mejores condiciones sociales y de un mayor acceso a una educación quizás de mayor calidad, ¿qué van a tener en común? ¿Su condición objetiva va a tener en común? Claramente no. Una es pobre y la otra es más rica. Su hábitus, es decir, lo que ha incorporado desde pequeña, cuando una María tiene que trabajar desde muy pequeña ayudando a su abuela y la otra María quizás esté rodeada de juguetes y de amigos sin más preocupaciones que divertirse a lo largo del tiempo, claramente tampoco. La valoración por el estudio, probablemente María ni sepa que existe la posibilidad de estudiar, la María del video, sepa que existe la posibilidad de estudiar y que la herramienta del estudio le va a brindar mayores posibilidades y mayores oportunidades de cambiar esa situación de vida actual. Pensemos cuando hablamos en la última parte de las resoluciones, de las preguntas abiertas que planteábamos, la idea de, bueno, ¿qué condiciones podrían cambiar la vida de María? Bueno, esta es claramente una de ellas. El estudio es un elemento material que le permitiría a María entender que existe otra cultura, incorporar otras representaciones y otros hábitos y cambiar a la vez sus condiciones materiales a la hora de permitirle acceder quizás a un trabajo con mayores ingresos. Por lo tanto, la valoración por el estudio, que es una rareza y quizás en la niña acomodada es una misión de vida, esté dentro incluso de sus hábitos, la idea de, bueno, yo tengo que ir a la primaria, a la secundaria y luego estudiar para poder tener una vida mejor. Esa valoración por el estudio claramente no es algo que tienen en común la María del video con la María imaginaria de la pregunta. ¿Las oportunidades de cada una son iguales? Claramente no. Su posición social a una la condena a vivir en pobreza, en un loop permanente, y la María imaginaria de la pregunta tiene muchas más posibilidades a través de su riqueza y sus posibilidades de estudio y de acceso al estudio. Por ende, las oportunidades que cada una va a tener tampoco son iguales. Entonces, lo único que queda de común entre la María del video y nuestra María imaginaria de la pregunta es su edad y su género. Vamos a pasar entonces ahora al ejercicio número 2, a la pregunta número 2, que va a decir así: en esta escena de las hojas que corren y podemos observar que ha habido muchas Marías intentando escribir su nombre. Esta vez cuando en una de las escenas las hojas corren por el viento y vemos Marías, muchas caligrafías distintas escribiendo María y muchos nombres distintos asociados a María, María Fátima, María Dolores, etc. Entonces vamos a ver ejemplificadas qué ideas podemos ver ejemplificadas ahí, qué ideas son una manifestación que radica en ella. Y dentro de las opciones vamos a tener 3 correctas, pero vamos a abordar las 2 incorrectas. La primera incorrecta: el hábito se traslada a través del tiempo o que cambie las condiciones del mismo. No, esto es incorrecto. Si las condiciones cambian en el tiempo, el hábito va a cambiar también. El hábito está determinado por las condiciones que nosotros tenemos a lo largo del tiempo. Y la otra incorrecta es que el hábito se puede modificar
no se constituye para siempre. Esto es cierto, pero lo que vamos a ver en esas hojas es que el hábito se ha mantenido constante para esa María. Entonces, si bien el hábito puede cambiar, ese ejemplo no es el correcto para decir esto. Es decir, el ejemplo de las hojas que van cambiando con los distintos nombres Marías no es un ejemplo de que el hábito pueda cambiar claramente, sino que, de hecho, el hábito es lo que ha condicionado de manera permanente su vida. Y por ende, las tres respuestas correctas es la primera, que el hábito es una disposición inconsciente de actuar de determinada manera. Esto es, como decimos en un principio, esto de, bueno, hay fuerzas externas o que parecieran externas que inconscientemente hacen que actuemos de determinada manera. Esas fuerzas externas en realidad no son tan externas, sino es lo que hemos aprendido de nuestro entorno cultural y que configura nuestros hábitos y que nos hace actuar de determinada manera. La otra correcta es que las condiciones objetivas del individuo inciden en la construcción de las representaciones a partir de las cuales luego actúa. Bueno, esto hemos venido hablando hasta ahora. Las condiciones materiales sobre las cuales está María, es decir, a la María le dio muchas otras alternativas, no le quedaban que colaborarle a su abuela, porque esto había ocurrido así desde siempre y ella había aprendido que una de sus misiones dentro de la vida era ayudar a su familia, apoyar a su familia y comportarse de determinada manera, casarse, tener hijos y ser luego la abuela que reta a su nieta, probablemente otra María, para que vaya actuando y se vaya desarrollando su vida de esa manera. Es decir, las condiciones objetivas en las cuales está un individuo son en definitiva también las que van a condicionar las representaciones sociales. Esto es lo que nosotros tenemos como ideas claras de cómo actuar. Finalmente, la otra correcta, que es la de la cultura internalizada, se configura en disposiciones para actuar, percibir, sentir y valorar. Es decir, a lo largo de nuestra vida y en los procesos de socialización y demás, cómo internalizamos la cultura nos va determinando nuestra forma de actuar, de percibir, de sentir y valorar. Es decir, pensemos en la línea rica de la pregunta número 1, o sea, tiene una manera determinada de actuar, tiene una manera determinada de percibir, tiene una manera determinada de sentir y tiene una manera determinada de valorar. Cuando hablábamos de la María del video, la María de la pregunta, bueno, valoraban distintas el estudio, claramente. Quizás una no tuviera ni la oportunidad de estudiar y la otra fuera una cuestión lógica, normal y natural para ascender socialmente el estudio. Entonces, la forma de valorar está dada también por la internalización de la cultura, cómo nosotros la internalizamos y cómo aprendemos determinados elementos culturales que nos hacen ver el mundo de determinada manera. Vamos a tener por último el ejercicio número 3, que indica que, supongamos que en lugar, en caso de hacerle caso a su mamá, a su abuela en el video, María se esforzara por estudiar e ir a la escuela. Es decir, empezar a entender que yendo a la escuela fuera una alternativa. ¿Sería una posibilidad de cambio en sus hábitos? A ver, y acá empezamos a trascender el taller de vuelta sobre el concepto de hábitos. La respuesta de la letra B dice, no porque el hábito sea inmutable. El hábito no es inmutable, el hábito puede cambiar. Es difícil que cambie porque tienen que cambiar determinadas situaciones, pero puede cambiar. Eso lo hemos aprendido de esa manera. La letra C indica sí, porque si cambian las condiciones objetivas, el hábito cambia también. Tampoco necesariamente es tan lineal. El hábito puede cambiar, pero de vuelta es un cambio progresivo y que tienen que darse determinadas circunstancias para ir cambiando. La letra D dice no, porque el hábito implica determinación de las prácticas. Sí, en parte esto es cierto, porque el hábito determina nuestra forma de actuar en función de cómo percibimos el mundo, pero no es que nosotros actuemos de determinada manera a raíz del hábito no implica que este no pueda cambiar. Y la letra E también es incorrecta porque dice sí, porque el hábito no implica disposición a realizar ciertas prácticas. Bueno, es lo contrario, justamente el hábito nos dispone a actuar de determinadas prácticas, pero esto no significa que no pueda cambiar. Entonces, la respuesta correcta que nos queda es que sí, porque el hábito, a pesar de ser durable, no es inmutable. Es decir, el hábito puede cambiar, sí, probablemente María tenga durante mucho tiempo, si ella decide ir a la escuela y finalmente va, durante mucho tiempo quizás el cargo de conciencia de que está haciendo algo que no es lo que ella debería hacer, pero convencida de que lo hace. A lo largo del tiempo, cuando quizás sus condiciones de vida cambien y cuando rompa esa espiral de las distintas Marías a lo largo de todas sus generaciones y vea que ha tenido una vida distinta, diga, bueno, tengo que hacer a mis futuras generaciones estudiar, pero en un primer momento no lo tiene. Entonces el hábitus es durable en el tiempo, pero no es inmutable y los cambios son bastante progresivos. ¿Pero es factible el cambio? Sí, pero son cambios muy progresivos a lo largo del tiempo y se tienen que cambiar determinadas circunstancias para que esto se refuerce. Supongamos que María le va mal en la escuela y tiene que volver. El refuerzo va a ser, bueno, no debería salir. Entonces el hábito se va a ver reforzado a que no debería salir. Por lo tanto, esto muestra también a la vez cómo el hábitus
es perdurable en el tiempo, se tiende a favorecer y a fortalecer en el tiempo, pero no es inmutable. Puede cambiar, pero son cambios progresivos y se tienen que dar cambios en determinadas condiciones. Ahora bien, para cerrar ya un poco esta teleclase correspondiente al módulo 2 de la materia de Sociología General, vamos a repasar un poco los conceptos adquiridos a lo largo de toda la teleclase. Hemos hablado de la cultura, ¿no? Un elemento, un concepto ampliamente discutido por la sociología, que incluso al día de hoy tiene sus pormenores y sus detalles y sus discusiones intelectuales a la hora de definirlo sobre todo, pero bueno, es un concepto fundamental a la hora del estudio sociológico y del estudio de las distintas sociedades. Entonces, el primer concepto es, bueno, ¿qué es cultura, no? Como paraguas, como gran paraguas que la define, son todos aquellos elementos distintivos de una sociedad. Vamos a hablar de la religión, vamos a hablar de las prácticas, vamos a hablar de la ideología, vamos a hablar del lenguaje. Es decir, son todos elementos que a la hora de evaluarlo cambian de cultura a cultura. Como decíamos al principio, las categorías no cambian. Hay prácticas, hay lenguaje, hay ideología, hay instituciones. Lo que cambia es el contenido y las manifestaciones de estas categorías a lo largo de las distintas sociedades. Y es por eso que nosotros podemos compararlas y podemos decir, bueno, esta sociedad es distinta por estos elementos culturales y esta sociedad es distinta por estos otros elementos culturales. Entonces, la cultura es aquello que nos va a permitir distinguir una sociedad de otra. Ahora bien, el segundo concepto importante es el de socialización, porque la socialización hace referencia a cómo aprendemos determinados elementos culturales. La cultura siempre tiene elementos prescriptivos, es decir, nos indica cómo debemos actuar, cómo es una situación, ante una situación debemos dar una respuesta, o qué respuesta se espera de nosotros ante determinada situación. Cómo internalizamos esos elementos culturales se llama socialización. No lo nacemos, sino que es a lo largo de toda nuestra vida. Desde que nacemos hasta que nos morimos, de manera permanente estamos incorporando elementos culturales. Luego hablamos de dos formas internalizadas de la cultura, es decir, cómo ya están adentro nuestro esos elementos culturales, que son el hábitus y las representaciones sociales. El hábitus es la tendencia a percibir y actuar de una manera sin ser consciente de ellos. O sea, nosotros incorporamos determinados elementos y actuamos de determinada manera, pero porque están incorporados y nosotros no somos conscientes de ello. Viene dado por el lugar social y la posición social que ocupamos y es durable en el tiempo. Como veíamos en el caso del video, el hábitus trasciende a lo largo del tiempo. Si bien no es puede cambiar, no es inmutable, puede mutar, lo que ocurre es que es complicado que esto ocurra y se tienen que dar determinados cambios en las condiciones para que el hábitus cambie y no cambie de un día para otro, sino que cambia progresivamente a lo largo del tiempo. Y finalmente el otro concepto de cultura internalizada que vale la pena abordar y que lo hemos aprendido es el de las representaciones sociales, es decir, cómo nosotros vemos a la sociedad y que está relacionado al hábitus y que tiene que ver con este sentido común que nosotros tenemos incorporado y que está presente en las decisiones y en las actitudes que tenemos hacia nuestra realidad. O sea, nosotros en determinadas situaciones actuamos basados en un sentido común, en realidad estamos hablando de las representaciones sociales que tenemos a la hora de actuar de determinada manera. Hasta aquí el módulo 2 de la materia de Sociología, la teleclase práctica. Espero que haya sido de suma utilidad para entender un poco más de qué tratan estas cuestiones y este fenómeno sociológico de la cultura y que, bueno, haya servido. Muchas gracias.